Shalom Brajot, amados Sahim, que la paz del Eterno ya sea con ustedes, su casa y su familia. Le habla su hermano pastor José Heredia Sánchez. En esta hermosa mañana acá en la República Dominicana es para nosotros un gran honor y un privilegio poder llegar a cada uno de ustedes en su casa. Amén. Que el Eterno pues los cubra, y aquellos que todavía no han aceptado a Cristo, que están en medio nuestro, por favor, trate de acercarse a Jesús. Hermanos, busque su papel y lápiz, por favor, mantenga su mate o lo que usted utiliza para poder pues beber mientras usted, claro, que no sea alcohol, mientras usted está leyendo la Sagrada Escritura. Es bueno tener algo para beber mientras uno está ahí y escudriñando. Busque un papel, busque lápiz, porque vamos a tratar un tema de gran bendición. Vamos a hablar del Mesías. Sí, señores, vamos a hablar de Jesús. Amén. Y no hablaremos de Jesús en un tema cualquiera, sino que trataremos de ampliar, amén, a Jesús. Según la Sagrada Escritura, vamos a tratar de rastrear a nuestro Señor Jesucristo a través de la vida de otras personas que tuvieron similitudes de acontecimiento con nuestro Mesías. Pero aparte también vamos a rastrear al Cristo prehistórico, preexistente, antes de la historia humana, el Cristo antes de. Amén. Según el libro de Juan, en su capítulo 1, en su capítulo 1, amén, habla acerca de nuestro Señor Jesús. Pero también vamos a tratarlo de la cosmovisión cristiana, como lo vemos nosotros, amén, después del concilio de Nicea. Bendito sea el Señor. También vamos a tratarla según la cosmovisión, amén, judía. ¿Quién era Jesús para los judíos? Un judío. También vamos a tratarlo a ver si tocamos ciertas religiones que cómo ven al Mesías. Pero también vamos a tratarlo según la mentalidad helenista en aquel entonces. Cómo veían los helenistas, amén, los benditos católicos en aquel entonces. Pero antes de ellos, ¿cuál era la cosmovisión de estos nuevos cristianos romanos, amén, del imperio romano germánico, greco-romano, según la cosmovisión greco-romana? Entonces vamos a ir tratando esto, a ver si nos permite en unos instantes, amén, poder tratar todo este tema en un solo video. Por ende, vamos a leer muchos textos bíblicos, vamos a ser pacientes, trataré de no ser tan filósofo, amén. Yo creo que voy a meter cierto mistake, como dice, voy a cometer ciertos errores. Si lo cometo, pues entonces usted me lo corrige. Pero trataré de ser rápido, conciso y preciso y claro para que toda persona pueda escuchar lo que estamos diciendo. Vamos a tratar de tener una base bíblica primordial para entonces después entrar a los apuntes que tengo y ciertos conceptos que tengo personales o lo que he adquirido según el conocimiento. Shalom. Welcome. Bienvenido. Bienvenute. Bienvenue. Esas son 3 palabras que me he aprendido. Las personas que están ahí, por favor, léanlo, por favor. Vaya, por favor. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre poderoso de Jesús. Juan, capítulo 1, verso 1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Juan presenta a Cristo acá como el verbo hecho carne, el persistente, el que estuvo con Dios, el que era el mismo Dios. Amén. Lo dice acá. Dice aquí, era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. O sea que él era con Dios, el verbo. ¿Pero cuál verbo? Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ver qué dice Génesis. Génesis en capítulo 1, en el libro de la creación, hay varias traducciones y varios conceptos. Entre la Kadosh, creo, dice que en el principio, en el Bereshit, el Eterno de la nada creó
los cielos y la tierra. Nuestra Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Aquí llega lo que es la palabra verbo. La palabra. Ahora, verbo, según nuestra capacitación que obtuvimos en la lengua española, dice que el verbo es lo que representa en una oración, acción o movimiento. Cristo era la acción de Dios misma aquí presentada, el accionar de Dios. Por eso este hombre dice, en el principio era el verbo era con Dios porque el mismo verbo era Dios. Amén. Este era con Dios desde el principio. Aquí tenemos a un Cristo preexistente, que toda la creación, que todo lo creado, que todo lo hecho, amén, fue hecho por Él y para Él. O sea, tenemos a Cristo aquí presentado, amén, como Dios. No estamos hablando del Cristo humano, estamos hablando del Cristo que Él mismo dice que Dios lo ponga en la gloria que Él antes estaba, el preexistente, no el Cristo carnal, sino el preexistente, el Dios, amén, que le llaman el Dios hecho carne, que ahí tenemos que tener mucho cuidado con la cosmovisión grecorromana de agarrar a Cristo y volverlo un Hércules, pero eso va a ser más adelante. Entonces ese es Cristo preexistente, donde tuvo apariciones vamos a ver en Proverbios cómo se presenta aquí. Proverbios 8. Mira cómo podemos, amén, en un rastreo, ¿no? Ver también a Cristo. Mire cómo. No clama la sabiduría y da voces la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces, oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción, y vosotros necios, entended, entrad en cordura, oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mi boca, o abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Juntados todos, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mis enseñanzas y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura. Hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La sabiduría, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Conmigo está el consejo y buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes. Bla, bla, bla. Entonces, Jesús mismo es la sabiduría. Pero también lo podemos, estoy rateriándolo, Estoy haciendo un pequeño preámbulo para que me pueda entender. Vamos a Corintios. Primera de Corintios es el persistente. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios 13. Aquí presentamos también a nuestro Señor Jesús. Lean lo que ahí habla del amor. Y el amor no se presenta aquí como un sentimiento con una mentalidad griega de eros, filiar y ágape, sino que se presenta como un solo estilo. Pero bueno, vamos a hacer ahora otro análisis. O sea, conocemos al Cristo preexistente. Amén. El que existió antes de. También podemos leer el capítulo 28 de este hombre de Job, que también se presenta ahí como la sabiduría. Pero seguimos. Amén.
Vamos a rastrear a Jesús en cuanto a profecías mesiánicas. Amén. Vamos a ir al libro de Bereshit, o libro de Génesis, capítulo 3, verso 15. Vamos a ver qué dice. 3:15. Aquí vemos a Cristo, amén, en una promesa. Que yo creo que Cristo es el árbol de la vida. Es así. Ahora vamos a ir a una promesa. Estamos rastreando a Cristo. Amén. En la historia, en el Antiguo Testamento, vamos a rastrearlo para poder ampliar el conocimiento de lo que vamos a hablar. Estamos haciendo un rastreo aquí, un análisis clínico de los textos y similitudes de grandes personajes bíblicos. Vamos a esto. Capítulo 3, verso 15. Leemos en el nombre del Mesías. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Cuando habla aquí de simiente, yo quiero que usted entienda que no solamente es una simiente por nacimiento, que debería ser la parte coherente, pero acá la simiente que habla es la simiente por acción. Aquellos que hacen la voluntad de Hashem se convierten en hijos de Hashem Adonai, del Eterno, de Elohim. Pero aquellos que hacen su propia voluntad y se dejan guiar por los deseos carnales, hacen la voluntad de Hasatán, que es el enemigo de las almas. Amén. Esto está claro. He puesto dos caminos entre vosotros. Elegí bien. Ustedes eligieron el mal. Pues está bien, denle para allá. La consecuencia le vendrá. Entonces, acá vemos a Cristo siendo prometido, el que le va a romper la cabeza a la serpiente. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. El que le desbarató la cabeza a la serpiente. Entonces, vamos a seguir rastreando a Jesús. Vamos a ir al libro de Isaías. Es el Cristo del Antiguo Testamento. En lo profético, Cristo profetizado. Isaías, en su capítulo 7. Ay, papá. Vamos, corra. Busque su Biblia. Isaías, capítulo 7. Vamos, Isaías, no te me escondas. No eres tú. El artista eres tú, Señor. Tú eres el artista. Gloria al Señor. Disculpe, hermano, usted sabe que buscar en la Biblia, capítulo 7. Hay que ser paciente. Bendito Dios. Capítulo 7 de Isaías. Aquí estamos. Verso 14. Vamos a ver qué dice. 7:14. Dice así, en el nombre del Mesías. Por tanto, el Señor mismo os dará su señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Hay personas que no creen en esto. Bendito sea el Señor. Dice que existió otra cosa. Esto no es así. Son problemas de usted. Amén. Yo no voy a pasar el tiempo explicándole a alguien que no cree. Por más que tú brinques y saltes, tú no puedes convencer a alguien que ya Satanás lo ha convencido. Y eso es terrible. Gloria al Señor. Por acá nos presenta el nacimiento virginal de Cristo antes del Nuevo Testamento. Y quien está hablando aquí es el profeta Isaías, no cualquier gente. Amén. Que para mí es uno de los profetas mesiánicos. Que estamos rastreando a Cristo. Seguimos. Eso es de la palabra profética. Vamos a ir a Miqueas. Ay, papá. Que hay libros que hay gente que nunca han leído. Que nunca han leído. Y aquí estamos buscándolo. Sí, hay gente que nunca, hermano, han leído a Osea. Hay gente que se quedaron de Daniel para acá. Ay, Joel, han leído Joel. ¿Para qué? Para hablar. Pero nada más Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu. Pero hay gente que no han leído Osea. Que está antes de Joel. No han leído Amós. Abdías. ¿Me ven? Hay otros que sí leyeron Jonás. Amós, ¿no es la? Abdías. Vamos a buscar. A ver, ¿cuál fue que yo dije? Miqueas. Aquí estoy, Miqueas.
Su capítulo 7, Miqueas 7, verso, no, dije 7, Miqueas 5, verso 2. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre que hemos iniciado a leer, que es en el nombre de Jesús. Mira qué dice. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Gloria al Señor. Aquí también presenta a Cristo preexistente. Amén. Si usted quiere concatenar con este verso, vaya a Mateo capítulo 2, verso 6, o Juan capítulo 7, verso 4. Pero yo no voy a seguir en esa, porque tengo mucho que leer. Seguimos a buscar al ministro Zacarías. Mano, le hace Habacuc, le hace Nahum. Hace Habacuc, Nahum, Abdía, Amós, le hace Zacarías. Zacarías, capítulo 12, verso 10. ¿Qué dice? Vamos, lea. Vamos a leer Biblia, hermano. Estamos rastreando a Jesús, rastreándolo. Gloria a Dios, para entonces después parar y empezar entonces a dar la idea. Capítulo 12, verso 10. Rezan de las siguientes maneras. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ustedes conocen, vayan a Apocalipsis para que puedan entender esto, o al libro de Juan capítulo 19. Seguimos rastreando al Mesías. Vamos a ir entonces a la parte de la tipología de Cristo, porque hubieron tipologías. Vamos a ir a las tipologías. ¿Quién quiere ir a las tipologías? La Biblia en Corintios 15. Vamos a ir. Yo creo que es primera. Voy a buscarlo en primera. 1 Corintios 15, verso 45. 15:45 de 1 Corintios. Vamos a ver qué dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Rastreando a Cristo. O sea, Cristo es el postrer Adán. Estamos hablando de Cristo. Así que ya usted sabe, no se enoje. Vamos a seguir leyendo. Amén. Rastreando a Cristo. Cristo es el postrer, ¿qué? Adán. Amén. Aquí estamos. Tipología de Cristo. Melquisedec, rey y sacerdote. Eso está en el libro de Hebreo. ¿Vos Hebreo? Hebreo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará en continuo en mi boca. Hebreo. ¿Me ve? ¿Hebreo qué? Hebreo 7. Aquí dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, que salió a recibir a Jesús, digo a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dijo Abraham, tengo que buscar los lentes, porque asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primero,
Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Génesis capítulo 14, verso 17 al 20. Usted lo puede ir a buscar. Sin padre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Y es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido del lomo de Abraham. Usted puede buscar eso en Número capítulo 18, verso 21. Seguimos leyendo. Estamos aquí buscando y rastreando a Jesús. Lo que le gusta en la Biblia, va a ser muy bueno. Entonces, tenemos a Cristo como Melquisedec. Estamos rastreando a Cristo. Seguimos rastreándolo. Tipologías de Cristo. Amén. Isaac, vamos a Génesis. Isaac, el hijo ofrecido en sacrificio. También Isaac hace tipología de Cristo. Por favor, no voy a leer eso de Isaac porque yo te lo sabe. Voy a dejar el texto. Amén. Voy a dejar el texto para poder seguir. Génesis 22. Isaac, acuérdese el sacrificio de Isaac y ahí mismo sale el cordero. Amén. Bendito sea el Señor. Usted conoce ese texto. Entonces, ese Isaac, ahí en ese momento, hace una tipología del Mesías. También el cordero de la Pascua, que está en el libro de Éxodo, capítulo 12. Acuérdese del destruidor que venía destruyendo, y ahí se muestra el cordero de la Pascua, y ahí vemos que en los linteres se pone la sangre. Cristo también aquí representa ese cordero de la Pascua que nos libró del destruidor, que es el pecado. Bendito sea Jesús. Aquí estamos rastreando a Cristo. Amén. Ustedes conocen Cristo en el Nuevo Testamento. Es muy fácil conocerlo. Entonces, antes de entrar a presentar a Cristo en el Nuevo Testamento, amén, también tenemos, bendito sea el Señor, en Isaías hablando del siervo justo. Amén, su siervo justo. Ahí está en Isaías. Amén. Tenemos también un texto donde Cristo también lo lee, hablando del que el Espíritu del Eterno Yahweh está sobre mí para libertar a los cautivos, y 61 del libro de Isaías. Y varias promesas en Isaías hecho amén, profética de Cristo. José, amén, es también tipología. Cuando agarran y lo venden, José presenta a Cristo porque fue vendido por sus hermanos, amén, por sus propios hermanos, por varias piezas de plata, la cual también Judas vende a Cristo, y el pueblo entonces se goza en la muerte de Cristo. No todos, sino aquellos fariseos. Entonces, hablando del Cristo judío, todos nosotros tenemos que saber que nuestro Señor Jesús vivió, repito, nació y vivió como judío. Eso no se puede quitar. Vivió y creció como judío y cumplió la ley de Dios, porque eso vino. Él dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Cristo, usted tiene que entender que tuvo diferencia entre los fariseos y los saduceos, y ellos tenían diferencia en cuanto a la parte litúrgica, la forma de presentar, amén, la sagrada Torah, la sagrada palabra del Señor, amén, en cuanto a acción, porque Cristo es más acción que palabra. Él, su palabra la mantiene con la acción durante la historia que conocemos del Mesías. Por ende, en cuanto a historia, tenemos que saber que Jesús era judío, totalmente judío, fariseo y esenio, porque habían ciertas similitudes de los esenios en cuanto a que el bautismo es esenio. ¿Quiénes son los esenios? Señores, dentro de lo que se llama Israel, en un tiempo hubo una forma cuando estas personas, los romanos, conquistan,
amén, a Israel en los tiempos del señor Tito, que destruyen, que fue después de Jesús, que destruyen todo esto, que fue una profecía mesiánica, antes de los romanos, los griegos, greco-romanos, estaban en Jerusalén. Y este deseo de ser griego de un grupo llamado los saduceos, que era el grupo que tenía la capacidad económica y el templo y lo político, la creencia judía se mezcla con lo político y con el helenismo. Hay una mezcla helenista y se empieza a negar, amén, a ver las cosas de otra forma. Pero entonces, este grupo de los esenios, que eran herederos, amén, del sacerdocio real, los grupos santos, puros, amén, tuvieron que salir porque no estaban de acuerdo de la manera que se estaba, amén, trabajando en las cosas de Dios. Porque la Biblia decía una cosa, pero ellos establecían otra según su cosmovisión, tratando de ser más griego que otra cosa. Y no se ponía el sacerdocio como era debido. No se respetaba el templo del Señor con ciertas filosofías vanas. Y estas personas entonces fueron para la cueva de Qumran. De ahí vemos que este muchacho, primo de Jesús, llamado, amén, el segundo Elías, gloria al Señor, dice en la Sagrada Escritura, disculpe, que Juan sale entonces bautizando en el desierto y comiendo, vestido de piel y comiendo miel silvestre junto con esta cosa que le dice la Sagrada Escritura, que era una costumbre y una austeridad tremenda, que también era la costumbre de los esenios. Todo eso de la forma de Juan en el desierto, que no salía de ahí, todo eso era esenio, principalmente. Es una mentalidad esenia. Los esenios, para que usted no lo vaya a ver de una manera mala, los esenios eran los conservadores reales, amén, de las costumbres bíblicas en aquel entonces. Entonces salen, hay otro grupo llamado los fariseos, que son los celosos de la ley, los cuidadosos de la Sagrada Escritura, aquellos que se han mantenido en Kedushá y que quieren hacer la voluntad de Dios, y ellos quieren aprender la Sagrada Escritura, conocer la palabra de Dios y cumplirla. Entonces tenemos la escuela de Gilei y Shammai, que son dos escuelas, uno más ortodoxo que otro. Entonces Jesús, amén, era, bendito sea el Señor, según lo que veíamos, en cierta faceta, cogió ciertas cosas de los esenios y cosas de los fariseos y cosas de los fariseos, y lo que hizo fue que lo que estaba bueno, lo que estaba bien, era un hombre celoso de la ley, duro cuando tenía que serlo, pero también era misericordioso cuando tenía que serlo. Entonces vemos a Cristo, no podemos definirlo con una escuela específica. Las personas te dirán, él era fariseo, pero usted tiene que saber que los fariseos tenían dos escuelas, Gilei y Shammai. Entonces, estas dos escuelas, no podemos situar a Cristo en una escuela específica, aunque en su inicio pueda ser que estudió entre los fariseos y que tenía muchas cosas de los fariseos porque eran los que guardaban la ley en aquel entonces. Amén. Gloria al Señor. Y este es el Cristo judío. En Sabbat Cristo leía la Torá. Amén. Él nunca dejó de guardar el Sabbat. Mucha gente cree que él no lo guardó. Sí lo guardó, mis hermanos. Tenemos que ser coherentes con esto. Él lo guardó, sí, pero ¿por qué dejó que comieran espiga? Porque, vuelvo y le repito, hay dos escuelas en Israel. No todo el mundo tenía la misma cosmovisión, todo el mundo tenía una forma. Cada maestro tenía una forma de cómo presentar su mensaje. Entonces Cristo, amén, era flexible. Y habían personas que entendían que habían cosas que sí se podía hacer en el día Sabbat. Habían otros que no, habían otros que eran tan ortodoxos
que el Sabbat era más importante que las personas y eran prácticamente hipócritas porque ellos soltaban sus asnos para que descansaran. Entonces atacaban a Cristo porque Él sanaba en el día de Sabbat. Por eso usted nota que hay bastantes sinagogas, porque empezaron a entender los estudiosos de la ley, aquellos que estudiaban la ley, que estaban, muchos estaban en contra de lo que pasaba en el templo con los saduceos y el desorden que estaba en el templo principal, que se empezaron a hacer ciertas sinagogas. Pregúntese por qué las sinagogas, si había un templo específico. Bueno, porque habían hombres en la diáspora, habían personas en diferentes partes y habían diferentes tipos de maestros que se levantaban, amén, depende de las dos escuelas. Y muchos, también tenemos que entender que en esos tiempos muchas personas se denominaban Mesías y aún Cristo lo dice que vendrían muchos creyéndose y ser Mesías. Entonces, ¿habían esa mentalidad en aquel entonces de ciertos Mesías? Sí. Claro que sí. Claro que sí, mis hermanos. Entonces, Cristo era judío. 100%. Con una mentalidad flexible, con un amor a las almas. Sí, pero el hombre Cristo era judío. El Cristo hombre era judío. Para que no se pierda en lo seco. Entonces, esa cosmovisión, Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla en su cuerpo para romper las paredes de enemistad que había entre el hombre, la humanidad completa y Dios. Él vino, dice la Biblia, que a los suyos vino, mas los suyos no recibieron. Yo quiero que usted entienda que no comete el error de decir, a los suyos vino, los judíos no lo recibieron. No, hermano. Porque hoy usted lee las Sagradas Escrituras, hoy usted tiene una cosmovisión de Cristo, es por causa de aquellos judíos que sí creyeron. Sí, hermano, claro que sí. Libro de los Hechos. ¿Quién era Pedro? Judío. Juan, judío. Jacobo, judío. ¿Quiénes más? Todos los que estaban ahí. Santiago, judío. Y cada uno de... Ay, Hechos, discúlpenme, mis hermanos. Hechos 2. Estoy sudando como una moja con atraso. Vamos a ir. Vamos a buscar el texto. El texto que nos atañe. Amén. Vamos a ir desde esta parte. Bueno, en esos días se reunían, era la fiesta de Pentecostés, y se reunían judíos de todas las partes del mundo. Busca el texto y lea lo que está ahí. Hechos capítulo 2. Se reunían judíos de todas partes del mundo, porque si me pongo a estar buscando texto, no es que yo no lo tengo, pero si me pongo a estar leyendo texto va a ser demasiado largo este video. Y ya tiene 30 y pico de minutos y todavía no he entrado donde yo quiero. Estos judíos que estaban ahí de toda parte del mundo, cuando escuchan esto, dice que se convierte en ¿cuánto? 3,000. Y después del otro discurso de Pedro, ¿cuándo se convierten? 5,000. Todo eso era que era samaritano. No eran judíos. Cuando llegan a Samaria, ¿quién llega? Un judío. Cuando van a Roma, ¿quién fue? Pablo. ¿Quién era Pablo? Judío. A los corintios y a todos los lugares que se fueron los judíos que, siendo perseguidos muchos, siendo atacados en ciertos lugares, iban y predicaban el evangelio a todos lugares, eran judíos. O sea, no podemos decir, amén,
con la mentalidad. No, sí, los judíos, hubieron judíos que sí aceptaron al Mesías. Por eso hoy usted tiene la Sagrada Escritura y hoy usted tiene, bendito sea el Señor, el Evangelio, porque hubieron otros que lo conservaron. Entonces, ese Jesús que vivió como judío, amén, pero claro que no es que nos obliga a vivir como judío, pero sí él vivió como judío, y eso es lo que creo que el Concilio de Nicea y el grupo de los benditos aprobaciones del tiempo católico, que querían crear un Cristo a la imagen de Roma, un Cristo grecorromano, rubio, pelo largo, hermoso, fino, tipo ojo verde, tipo tremendo, según la mentalidad y cosmovisión grecorromana. Es el Cristo que presentan estos grecorromanos y quieren borrar de la historia que Cristo era judío. Y ahí entra el antisemitismo y la persecución a los creyentes, amén, en el judaísmo. Y por eso es que usted ve que el judío tiene su reserva en cuanto a Jesús. ¿Por qué tiene su reserva en cuanto a Jesús? Porque fueron perseguidos, porque fueron acerados, porque lo quisieron sacar del mapa, porque ellos tenían la verdad de quién era Jesús. Jesús no era ese que ellos ponían ahí en ese madero, amén. No era ese Cristo, tampoco los judíos iban a aceptar en la canonización de María, que también era judía, y María tampoco iba a aceptar eso, de que la llamaran Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Entonces, esta cosmovisión de ese Cristo que ellos tenían estaba mal. El Islam lo presenta como profeta. Pero entonces el catolicismo lo presenta como ¿quién? Como Hércules, señores. En su prisma, Cristo simplemente es Hércules, el hijo de Zeus, presentado como Perseus. En otras cosmovisiones como Troll, hijo de Odín y de Freya. O sea, Cristo se le ha presentado de diferentes formas. Porque recuérdese que los vikingos tuvieron mucha incidencia en el imperio romano germánico. Cuando ellos supuestamente se convierten, etcétera, y son cristianos, y son utilizados hasta para cruzadas y para muchos, porque eran guerreros aguerridos, terribles y defensores de su fe. Cuando ellos tenían una fe, la defendían con la muerte, con su vida. Entonces ahí vemos la mezcla. Entonces, en esos famosos concilios, que fueron varios, se aprobaron y se desaprobaron la eterna virginidad de María. O sea, la tipa era virgen aún saliendo Jesús. José no la tocó. Cuando la Biblia habla de que sí había más. Entonces crearon un Cristo a la imagen de Roma, asequible para los romanos, un tipo bello, pero no al Cristo de la gloria. Al Cristo según Isaías 53. Ese no. Entonces toman el término de a lo suyo vino, a lo suyo no recibieron. ¿Para qué? Para hacer una persecución a los judíos, para convertirlo al cristianismo por obligación. Entonces ahí viene el odio hacia el evangelio de muchos judíos, el aborrecimiento hacia Cristo, a la figura de Jesús, porque para ellos la figura de Jesús es muerte. Para ellos la figura de Jesús es persecución. Para ellos la figura de Jesús es una batalla. El Cristo que usted y yo presentamos, el que resucitado, para ellos es un problema.
Entonces, Jesús en el Nuevo Testamento, su nacimiento y su niñez. Él nació en Belén. Eso es un cumplimiento de una profecía bíblica. Amén. Eso está en Mateo, ya usted lo sabe. Él huyó a Egipto, también cumpliendo una profecía bíblica. Para buscar lo que se llama la protección divina. Mateo capítulo 2, verso 13 en adelante. Tenía una infancia en Nazaret. Amén. Que crecía en sabiduría y en conocimiento. Lo dice aquí. Lucas capítulo 2, verso 39 al 50. Tenía un tremendo ministerio público. Hasta en el inicio del bautismo de Juan. Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante. A él fue tentado en el desierto. Capítulo 4 de Mateo, verso 1 en adelante. Él tenía milagros y señales, demostración de poder y de autoridad. Amén. Presentó el evangelio, el sermón del monte. Conocemos todo eso. Mateo 5, 7. Parábola, enseñaba en parábola, enseñanza sobre el reino de Dios. O sea, él enseñaba en parábolas y enseñaba el reino de Dios en parábolas para que oyendo no oigan. Eso es una profecía bíblica también. Mateo 13, Mateo 13 y Lucas 15. Lea, hermano. Entrada triunfal, también una profecía bíblica, mesiánica. Mateo 21, verso 10 al 11. La última cena, Mateo 26, versos 26 al 30. Oración en Getsemaní, Mateo, esos fueron en sus últimos días. Mateo 26, 36 al 46. Arresto y juicio y crucifixión de Jesucristo. Mateo 26 y 27, dos capítulos juntos. Resurrección, victoria sobre la muerte. Mateo 28. Ascensión al cielo. Estamos rastreando a Jesús. Amén. Y ahí mismo nos dio una exhortación a las personas que estaban ahí. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 19 en adelante. Verso 9 en adelante, disculpe. Promesa de retorno, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 20 y Hechos 1, 11. ¿Cuáles fueron las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Eso será para otra ocasión. Shalom Ubrahot, muchas gracias por estar ahí. Tenga cuidado con la mentalidad grecorromana dentro del evangelio. No lo permita. La visión, usted tiene que entender que para entender muchas cosas de nuestro Señor Jesús, aunque usted no le quiera creer, debe entender que debe comprender que Jesús era judío y que nosotros somos judeocristianos. No es que usted te va a poner una kipá, que te va a poner un talí, que te va a circuncidar, que ya va a empezar a hablar hebreo. Que no está mal, que si tú hablas hebreo, te pones tu kipá, te quieres poner tu kipá, te quieres poner tu talí y quieres hablar hebreo, ya son otra cosa. Contarle que tú no condenes el que no lo abre, no es eso. Es que para tú conocer de República Dominicana, tú no puedes ir a Haití. Porque lo que los haitianos te dirán de República Dominicana son informaciones que ellos puedan tener. Muchas veces errática, y va a ser de acuerdo a su cosmovisión y su forma de creer. Igualmente, usted quiere saber de Haití, usted no puede venir aquí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas te va a hablar de acuerdo a lo que le dijeron, la información que le recibió. Si tú quieres saber de Haití, tienes que hablar con los haitianos. Si quieres saber de República Dominicana, tienes que hablar con el dominicano. ¿Por qué? Porque el dominicano vive aquí, conoce su patria, conoce lo suyo. Entonces, nosotros tenemos que entender que para poder entender ciertas cosas que Jesús dijo, tenemos que ir a la raíz del lenguaje, de la semántica, de lo que quería decir,
para poder tener una amplitud y una mentalidad amplia. Amén. De todo ese contexto. Claro, tenemos el Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. Yo estoy hablando ya en cuanto a estudio. Es muy bueno estudiarlo. No vea al judío de la manera que quisieron desde un principio que lo veamos. Ve al judío como una nación que el Señor utilizó para poder salvar a otras personas a través de la fe de Abraham. Nuestro Señor Jesús nos presenta un judío, no presenta la salvación que viene de los judíos, que dijo Jesús. Amén, capítulo 4 del libro de Juan, hablando con la samaritana, la salvación viene realmente ¿de quiénes? De los judíos. Sé que ya ustedes saben, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí, está muy largo esto. Espero en el Señor que nos podamos volver a ver. Sigan suscribiéndose al canal. Este video es para los suscriptores del canal. ¿Cuáles? Aquellos que son miembros del canal. Así que muchas gracias por ser miembro del canal. Por favor, dejen comentarios, hablen conmigo. Shalom.